¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa denominado Mundo Corporativo, aspectos legales, fiscales y financieros del México de hoy. Los saluda su amigo, abogado fiscalista, licenciado Jorge Alberto Piquet Corona. El tema que vamos a ver el día de hoy es la reforma fiscal deseada. El día de hoy nos acompaña un invitado de lujo, el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, el contador público certificado Pedro Guillermo Trejo Martínez. Bienvenido, contador. Gracias, Jorge. El tema que nos atañe al día de hoy, tal y como lo mencioné al principio, es la reforma fiscal deseada, ¿no? Este tema es un tema bastante interesante que año con año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores nos otorga una propuesta, o en su caso una reforma hacendaria que año con año venimos a vivir aquí en México. Sin embargo, no en muchas ocasiones, o no en todas las ocasiones, dicha reforma hacendaria viene a cumplir con los gastos, en este caso necesarios, o con las necesidades, en este caso del país. El día de hoy vamos a platicar sobre esta reforma hacendaria o esta reforma fiscal deseada, como la venimos a mencionar el día de hoy, a través de que no todas las legislaciones o no todos los cambios que ha habido año con año han venido a mejorar el sistema recaudatorio en México, ¿no? Al contrario, si nosotros hacemos un análisis de la recaudación, ha venido en detrimento. Así es, definitivamente. Ha venido en detrimento, que ahorita traíamos, el año pasado traíamos un 10%, y precisamente el día de hoy un periódico publica, y el Servicio de Administración Tributaria publica, que el ingreso de Producto Interno Bruto por ingresos fiscales bajó a 9.2% cuando el año pasado era del 10%. Así es, y al día de hoy ya tenemos que es un 9.2%. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que existe en detrimento, ¿no?, los ingresos del Producto Interno Bruto por ingresos tributarios. O también una estadística que nos maneja la OCDE es de que el 60% de las personas que vivimos en México viven en la informalidad. Así es. Es decir, únicamente contribuimos al gasto público 40% de los ciudadanos mexicanos, o de los que vivimos en este caso aquí en México. Entonces, dígame con todos ustedes como especialista en el tema, ¿cuál es la propuesta, cuál es la posible reforma que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos? Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente tenemos aquí una gran propuesta, ¿verdad?, en la cual nosotros como institución, ¿verdad?, de Instituto Mexicano de Contadores Públicos y colegios también agremiados a nivel nacional, pues hemos hecho un análisis. Si se fijan a través del tiempo, la mayoría de las modificaciones que se hace por conducto de la Secretaría de Hacienda no se ha hecho con una codependencia, una modificación generalizada también a las otras áreas que también les incumbe. Por ejemplo, cuando hablamos de impuestos indirectos, ¿verdad?, pues se tiene que reformar las leyes de impuesto al valor agregado conjuntamente con la del IETO, que son una manera muy efectiva de captar también ingresos. Aunque la mayor fuente de captación sigue siendo el impuesto principal, ¿verdad?, el directo, que es el impuesto sobre la renta sobre las utilidades al 30%, ¿verdad? Ahí es de nosotros vemos que realmente pues necesita haber una flexibilidad. Hay tres tendientes, bueno, dos básicamente, muy buenas y muy fuertes. La primera es pues de que se deben de considerar las regiones, las áreas, por ejemplo, en nuestro caso la zona fronteriza, que tiene que estar bien considerada. Cuando hablamos de mantener una tasa del 30% de impuesto sobre la renta sobre las utilidades y mantener el 17.5% en impuesto al YETU, ¿verdad?, empresarial tasa única, ¿verdad?, pues realmente pues hay que hacer el análisis para ver si en el efecto del IVA al realizar la reforma que pretende el gobierno federal, ¿verdad?, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a un 16% generalizado, nos va o no a afectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho se ha comentado de esto. Más sin embargo, les quiero decir como preámbulo, o sea, efectivamente, el Producto Interno Bruto, pues nosotros tenemos la captación general al 6.5% del impuesto sobre la renta, sobre el 10% de Producto Interno Bruto, pues ahí hay un margen, un vacío, ¿verdad? Que ese vacío realmente pues se debe cubrir no nada más sobre el incremento de los impuestos, estamos de acuerdo, sino también sobre la base
la base sobre las cuales pues se calcula este impuesto. Estamos hablando del aumento en la base de contribuyentes, donde realmente sentimos que la autoridad pues está ahuyentando de una u otra manera, ¿verdad?, con lo sofisticado que tenemos los sistemas para hacer desde el registro, lo que son la determinación de los impuestos, con los programas, que es una facilidad administrativa muy básica, muy buena para las empresas, estoy de acuerdo, para nosotros como contadores en nuestros despachos, pero que favorece 100% el trabajo que anteriormente realizaba la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? De tal manera, pues, que eso mismo complejo que lo hace para las personas que quieren dedicarse, pues, a comprar y vender y generar empleos, pues, les obliga definitivamente, ¿verdad?, pues, a una de dos, a hacerse a un lado y meterse a la economía informal o pues conseguir los servicios de un profesional, una personal fiscalista profesional, como es el caso de nosotros. Aquí el detalle está en que sentimos que la autoridad debe de dar la accesibilidad necesaria, ¿verdad?, como para que también el contribuyente pueda registrarse de una manera más rápida. Pero cuando hablamos de genérica, pues que también lo sea en las 3 dependencias principales que generalmente debemos de estar, no digamos las demás, que es Hacienda, el Estado y el municipio, porque vemos también aquí, ¿verdad?, que desafortunadamente las trabas en la tramitología... Es una cuestión meramente o muy difícil para el contribuyente que Definitivo. no tiene conocimiento sobre el área fiscal, ¿no? Entonces, tal como usted comenta, o sea, primeramente debemos de iniciar una propuesta de reforma en la que facilite, ¿no?, así es. La que facilite tanto el pago como la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Así es. Entonces, empezando por una parte tan básica, que es la simple inscripción de los contribuyentes, porque ya estamos viendo, y como lo mencioné al principio, el 60% de los mexicanos viven en la informalidad, de los que deberían de contribuir al gasto público viven en la informalidad, únicamente contribuye al gasto público el 40%. Entonces, ahí siempre mi crítica, creo yo, de que el 40% que únicamente contribuimos al gasto público, que estamos en la economía nacional, los vienes a castigar casi diario con aumento de impuestos, auditorías, procedimientos administrativos. Que es la propuesta que sugiere ahorita la misma Secretaría de Hacienda. Pero recordemos una cosa, Jorge. Definitivamente estamos en una época de internacionalización. ¿Qué tenemos? Pues tenemos competiciones con mucha competencia, ¿verdad? Cuando hablamos de maquiladoras canadienses, inglesas, americanas, no se diga también los coreanos, no se digan los japoneses, o sea, es una inversión múltiple y no nada más es en la frontera. Ustedes váyanse a Guadalajara y vean las nuevas zonas donde están las zonas industriales. Estamos hablando en León, Guanajuato, donde también tiene una zona muy importante. En Querétaro, no se diga, se acaba de abrir una inversión multimillonaria ahí de conceptos electrónicos básicos específicos para turbinas de avión, etcétera, etcétera. Entonces, esos detalles son los que realmente debe contemplar el fisco. Oye, ¿sabes qué? No puedo darle el mismo tratamiento fiscal a una empresa multinacional, ¿verdad?, que a una empresa nacional, y de ahí vemos a la mediana, la pequeña y la más pequeña de los empresarios. Yo siento que la oportunidad tiene que ser absolutamente para todos, empezando, como tú lo comentas, Jorge, con la facilidad administrativa para registrarse. Tan así estamos que cuando vas al municipio o vas al estado, ¿verdad?, cuando quieres registrarte, te piden pues que el predial esté pagado del local que tú rentaste. Del contrato vengan exactamente con las firmas como debe ser, y si puede ir el arrendador también. Y si el arrendador tiene adeudos pendientes, no te permiten el registro, que es algo muy independiente. Tú llegas, rentas, abres tu empresa, quieres abrir una sucursal, y resulta que a partir de esos ejemplos sencillitos, pues ahí está la incompetitividad que podemos tener como mexicanos para poder lograr un crecimiento sano. No, simplemente para querer iniciar, en este caso, una empresa, ¿no? Definitivo. ¿Qué tan difícil resulta obtener todos los permisos, llámese municipales, estatales o federales, para poder iniciar un negocio, ¿no? Que estos negocios o estos micronegocios son la base del país. De la economía, definitivo, así es. Son la base económica, financiera del país. Entonces, ¿cuántos problemas llegan a tener estas personas únicamente de carácter fiscal, ¿no?, y únicamente platicando sobre este tema tributario? Entonces, ¿qué tan difícil resulta para las empresas iniciar un nuevo negocio, ¿no? Así es. Entonces, como tema primordial, yo creo que sería, pues,
realizar una serie de facilidades administrativas para que los Definitivo, contribuyentes se definitivo. puedan registrar. Por ejemplo, cuando hablamos de registrar, ¿verdad? Yo siempre le comento cuando tenemos las juntas en el gobierno del Estado, ¿verdad? Bueno, porque cómo es posible que no haya personal que no esté atrás del escritorio esperando a que venga a registrarse el contribuyente cuando vemos que la economía formal o informal, ¿verdad?, que se encuentra en las calles no se pueda aprovechar, lo mismo en los municipios. La respuesta es muy simple, ¿verdad?, como dicen ellos, ¿sabes qué? Pues no tengo ni el presupuesto ni la gente para andar en la calle haciendo ese tipo de registros. Bueno, proponles un esquema donde en los patios tuyos, ¿verdad?, se acerquen para orientarse y que vean el beneficio de que ya no los van a estar corriendo de un lugar a otro. Pero bueno, eso lo digo porque realmente dentro del esquema nacional, ¿verdad?, dentro de lo que son la propuesta que tiene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es precisamente eso. Debido a que estamos en una manera muy internacional, diversificados en todo tipo de detalles, ¿verdad?, como lo está el mundo ahorita, bueno, pues la generación de empleos, la generación de nuevos negocios, comercios, ¿verdad?, pues van a traer el beneficio de incrementar, obviamente, los impuestos correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que fija la autoridad en sí? Dice, bueno, sigues con el 30% de impuesto sobre la renta. Este año se supone que debimos haber bajado la tasa al 29% y así sucesivamente. Se cambia la estrategia, ¿verdad? Como tú lo dices, bien lo dices, Jorge, mermando a los que ya están realmente como contribuyentes cautivos, a los mismos siempre, a los mismos audito, a los mismos reviso. Y los vas orillando hacia la informalidad. Ese es con tanta traba, con tanta legislación que existe, que es lo único que pasa, que estás orillando al formal a la informalidad. Definitivo. ¿No? Desde la última gran reforma fiscal que existió, cuando estuvo Agustín Cárcens de titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, nos trae el IETU, nos trae el IDE, nos sube impuesto sobre la renta al 30%, que recordemos que antes estaba en 28%. Así es. Y esa serie de reformas fiscales, ¿qué es lo que hacen? Pues únicamente ahuyentan al público inversionista. Eso unado con una crisis financiera, ahuyentan al público inversionista, ahuyentan a quien quiere invertir en México. Y se les olvida que la generación del empleo o el crear nuevas empresas resulta un círculo virtuoso para la autoridad. Definitivo. Mira, por ejemplo, en el YETU. En el YETU yo siempre propuse que se debió haber única y exclusivamente aquellas empresas que realmente no están pagando el impuesto sobre la renta, que esa es la finalidad, pero lo hicieron general. Entonces dice, oye, tú pagas tu 29 o 30% de impuesto sobre la renta, ¿verdad? Lo deduces del YETU que tienes tú una vez que hiciste los acreditamientos correspondientes, pero a la vez, ¿verdad?, afecta. ¿Quiénes debió haber afectado? Estoy de acuerdo en las empresas maquiladoras que pagaban el 6 puntos, pagan todavía el 6.5 de impuesto, ¿verdad?, el famoso Safe Harbor, estoy de acuerdo. Pero también afectó a las escuelas, a las asociaciones civiles, así es, exactamente, a los de arrendamiento, que en esos estoy de acuerdo, no pagaban, ahora sí están haciendo el pago correspondiente, pero a mis empresas que están pagando el impuesto sobre la renta, el IVA, ¿verdad?, y todas las retenciones que se tienen que presentar y pagar, más las otras obligaciones que pudiera tener, las hubieran dejado en firme, ¿sabes qué? Esas quedan exentas, no lo hizo así, entonces afectó a todas. Y efectivamente trae un flujo, ¿verdad?, más efectivo, aumenta todavía el incorporar esos ingresos, ¿verdad?, a lo que es el presupuesto de ingresos de la Federación. Ahora, cuando más recursos y dinero tenemos en nuestra base precisamente financiera a nivel nacional. Entonces, el propósito es que la autoridad sea sensible en el sencillo. Estoy de acuerdo, una autoridad debe ser estricta y disciplinada, pero con los que debe ser estrictos y disciplinados. Entonces, una de las propuestas principales, George, es precisamente, ¿sabes qué? Bajo el 28%, una apreciación a nivel muy personalizada, bajo el 28%, ¿verdad? No aumento al 16 en la zona fronteriza, ¿verdad? Lo dejo al 11, precisamente por el problema de abastecimiento que tenemos nosotros de los productos que se encarecen en transportes de las empresas nacionales para acá. Ahí está el encarecimiento, ¿verdad? Y el 17.5, pues también le doy una eliminación del mismo. Tema bastante interesante, nos encontramos platicando sobre la reforma fiscal deseada. Volvemos en un par de minutos después de comerciales. Muchas gracias. El Pub de la Chapu, con más de 8 años abierto en la ciudad, marcamos la diferencia en la vida nocturna.
Su comida, su música y el concepto que los caracteriza hace de nuestro lugar el punto de reunión perfecto para disfrutar las más inolvidables noches de fiesta. Tú ya nos conoces, el Pub de la Chapu, donde el concepto lo marcas tú. Pulsar 107.3, tu energía. 94.5, La Invasora, puro Tijuana. Primer lugar en promociones, primer lugar en bailes, primer lugar en locutores. Comprobado, 94.5, La Invasora, la número 1. Las noticias más importantes generadas a lo largo del día las puedes ver y escuchar en Uniradio Noticias. Información veraz, oportuna, con el mejor equipo de periodistas y reporteros de la región. Lunes a viernes, 5:30 de la tarde por Uniradio TV. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Regresamos a este su programa denominado Mundo Corporativo. El día de hoy nos encontramos analizando la reforma fiscal deseada con el contador público certificado Pedro Trejo Martínez. Contador, seguimos analizando el tema bastante interesantes en este corte. Estuvimos viendo el tema del IVA, el tema del impuesto sobre la renta, cómo han ido en aumento y cómo existe de hecho la propuesta de hecho aumentar el IVA en franja y en región fronteriza, lo que a criterio del servidor nos pondría en un grado de incompetitividad, toda vez que el sales tax de Estados Unidos, que es nuestra competencia directa, está en 7 punto y tantos y el de nosotros está en 11%. Así es. Pues si se llegase a aumentar al 16%, a homologar con la región interna del país, pues ¿qué es lo que sucedería? Pues nos pondría en una situación muy diferente a nuestra competencia directa, que es Estados Unidos. Y muy desventajosa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sentimos que aquí en la frontera, si nosotros elevamos la tasa al 16% en todo, porque está hablando Jorge de todo. Estamos hablando medicinas, medicamentos, estamos hablando que ese es el área especializada de medicina, de medicamentos, hospitales. Cuando hablamos de productos de canasta básica, imagínate, al 16% sería algo muy, muy pesado y muy gravoso para las personas que de una u otra manera pues están al día. Ustedes analicen el salario mínimo general, que aquí afortunadamente en la frontera... Sí, en teoría es el más alto. Pagamos uno de los más altos, más sin embargo en el sur tú puedes ver que las personas viven, les pagan 300, 250, 400 pesos a la semana, ¿verdad? Entonces, realmente si hacemos un análisis en relación a cómo estamos ahorita con el IVA, las tasas al cero y la exenta, ¿verdad? De una u otra manera, pues son tasas que no son recaudatorias. El IVA realmente es algo que lo traslado, ¿verdad? Y es acreditable y lo entrego. Es algo que yo cobré por conducto del fisco y lo debo de entregar, descontando los impuestos acreditables de compras y gastos en las empresas. Más sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay que hacer una lógica, ¿verdad? Muy sencilla, en donde diga, si el 60% o el 40% de la población económicamente activa de México gana un salario mínimo o 2 salarios mínimos generales, porque así está realmente la situación, bueno, ¿qué esperamos recibir por parte de ellos si yo le aumento el 16% en los productos que estamos exentando ahorita? La propuesta real, o sea, realmente una propuesta así, pues tiene que analizarse, porque si tú lo ves, ¿verdad? O sea, realmente ese gravamen en los médicos, por ejemplo, en las medicinas, ¿quién es realmente
simplemente usamos el médico, las medicinas. No voy a ir yo a hacer fila, ¿verdad?, en el Iztecali o en el Seguro Social o en el Hospital General La Cruz Roja para esperar cierto tiempo cuando tengo una urgencia, pudiendo tener probablemente los recursos necesarios de media baja para arriba para poder hacer frente a pagar un médico en ese momento a mi hijo o mi nieto, ¿verdad?, que pudieran de otra manera tener la necesidad de ser atendidos, porque en ese momento se necesita, no dentro cuando me toque la cita en 2 meses o en una semana o 2. Entonces, sobre todo en el caso de urgencias, que efectivamente eso es lo que generalmente pudiera suceder. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, no lo aplicaríamos ahí, o sea, no se debe aplicar. ¿Por qué? Porque vemos que las personas que realmente hacen ese gasto son de término medio o bajo hacia arriba. Voy al médico, gasto y tengo una cirugía, pues hago el pago correspondiente. Sí, los servicios médicos privados, ¿no? Exactamente, que dentro de las reformas y modificaciones, ¿verdad?, dentro de lo que es el mismo contribuyente que tiene una actividad mercantil, ¿verdad?, tiene que esperarse a deducir ese gasto en la declaración anual, que en mi opinión es algo muy injusto porque debe también formar parte del cálculo para determinar un gravamen en los impuestos mensuales, que al final de cuentas sí hay un beneficio para él, pero no es para todos, porque a ver, yo soy empleado, recibo asimilados salarios, o soy un comisionista probablemente, o simplemente como empleado hago el gasto y no lo deduzco absolutamente para nada. Entonces nosotros sentimos que esa parte, pues para efecto de aumentar ese IVA en frutas, verduras, en productos de canasta básico, pues tiene que hacerse un análisis muy, muy determinado, no puede ser tan generalizado como lo vemos ahorita. De hecho, a la propuesta del servidor, yo creo que resultaría inaceptable que se le pusiera IVA a la canasta básica. Definitivo. O sea, ahorita está exento. Pero el hecho de que se le grave con IVA a una canasta básica, pues va a ir en detrimento de lo poco que llegue a ganar la persona que gana el salario mínimo. Entonces, de sus 64 pesos, ahora sí le vamos a tener que quitar un 11%, un 16% en el supuesto de que se homologue con el Interior de la República para que pueda adquirir su canasta básica, ¿no? Entonces, así es. Si ahora no le alcanza para muchas cosas, pues el día de mañana con un IVA generalizado no le va a alcanzar para absolutamente casi nada. Definitivo. Y el Estado no es proveedor de ese tipo de situaciones. Así es. Si el Estado fuese un proveedor de las personas de escasos recursos de la canasta básica, yo estaría completamente de acuerdo. Así Porque es. al nivel medio, al nivel superior, no le afecta. Le afecta al de escasos recursos. ¿Por qué? Porque va en detrimento de lo que tenga para adquirir. Así es, así es. Cuando hablamos, por ejemplo, Jorge, cuando hablamos de la generación, o sea, de la propuesta, ¿verdad?, que hace, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al cual representamos aquí, ¿verdad?, pues cuando se generalice la tasa al 16% para todas las operaciones grabadas, habla de grabadas, ¿verdad?, mantener el 11% en la región fronteriza, porque ya vimos precisamente el efecto de nuestro país desventaja vecino, de un 7.80 o 7.7, ¿verdad?, en impuesto del IVA contra el 11 o el 16 que generaríamos aquí. Si de por sí ya estamos en una desventaja. Exacto. Entre 7.7%, que es el de Estados Unidos, y el 11% el mexicano, encontramos unos 4 puntos de diferencia. Así es. Entre México y Estados Unidos. Así es, así es. Sin embargo, creo yo que sí resultó muy benéfico el hecho de que, o resulta muy benéfico, de hecho, que se quede en el 11%. Definitivo. Cuando anteriormente era el 10%, se aumentó 1% hace algunos años. Incluso si te fijas, la finalidad nuestra es igual, que se generalice la tasa al 16, pero que se mantenga la tasa al 11% en la región fronteriza, o sea, eso es definitivo, ¿verdad? Y luego que la tasa del 0% prevalezca solamente para exportaciones, se eliminen aquellas exenciones que no tengan justificación social o económica, porque muchas veces se utiliza en ese detalle otorgando un trato equitativo para el sector productivo, que es el que más se apega. En el IVA generalizado, por ejemplo, simplificar la estructura de la ley del IVA para facilitar la aplicación y cumplimiento, que es la forma de hacer eficiente el impuesto. Ahora, cuando hablamos de números a grosso modo, cuando decimos, oye, México debería de generar una tasa arriba entre el 16 y 18% anualizado, ¿verdad?, en su crecimiento para el Producto Interno Bruto, porque los demás países tienen una tasa, un Producto Interno Bruto anualizado de 24, 23, pero sí, Jorge, ve qué países son.
que países que durante toda su existencia, ¿verdad?, han creado pues una base para generar ese Producto Interno Bruto. Es como una empresa donde tiene ya sus experiencias, donde tiene sus bases bien definidas y no permite que se baje por nada del mundo, ¿verdad?, ese estándar de producción. Cuando hablamos de producción a nivel internacional. Ahora hablamos de números y datos internacionales, pues vamos viendo contra qué lo comparamos como para que yo pueda poner una tasa del 16%, ¿verdad? Porque en Francia, en Italia, en Alemania pudieran estar una tasa semejante. Aquí la finalidad es, como lo señalan muy bien algunas estadísticas, los países industrializados y de gran economías sanas, pues tienen una tasa de ISR directa muy por debajo de la nuestra. Estamos hablando que hay países que han llegado a pagar el 18-19% sobre las utilidades de las empresas, pero su principal recaudación es el IVA, ¿verdad? Definitivo, que es el famoso sales tax, ¿verdad? Ese es el principal, y así deberíamos nosotros de realizar ese Pues es el más fácil y es el difícil en este caso de planear, ¿no? El IVA es el IVA, ¿no? Porque ni siquiera lo estás pagando tú, o sea, lo está pagando un tercero al momento de adquirir un bien o en su caso adquirir un servicio. Así es, así Entonces, es. o en su caso alguna exportación, que haya que pagarse el impuesto al valor agregado. Sin embargo, como sí venía comentando, o sea, el tema de los impuestos debe de aumentarse la base del número de contribuyentes, no el número de contribuciones. Esa es la propuesta que su servidor hace. Se está llegando a hacer, año con año, se están llegando a aumentar los impuestos, pero únicamente vienes a grabar al mismo 40% del que veníamos hablando hace rato. No, y también desafortunadamente, Jorge, tenemos reformas y modificaciones muy leves que son tipo parches para las mismas leyes que tenemos actualizadas. Ahora, nosotros sentimos que el fisco sabe muy bien, la autoridad sabe muy bien que tiene que utilizar una modificación generalizada, una reforma integral real, donde realmente pues se modifiquen como lo estamos haciendo actualmente. Ya hubo una modificación en la ley del Seguro Social, hay una modificación también para la ley contra el lavado de dinero, que ahí puede ser un buen concepto de recaudación, estoy de acuerdo, y también de, oye, pues lo integro a la base de contribuyentes, que eso es lo que debió haber hecho durante muchos años también, ¿verdad? Y también la otra, pues es la nueva ley del Seguro Social y la nueva ley federal de trabajo. O sea, en ellas mismas se está homologando, pero no han llegado a un fin incierto. Por ejemplo, hago la modificación, ¿verdad?, de la ley federal de trabajo, pero no le aviso al Seguro Social, o no reformo, o no tengo reglas, ley del Seguro Social, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque entonces quedan mochas, podríamos decir, que no se homologan y a la vez pues, van a tener discrepancias. Su aplicación es muy difícil. Lo mismo pasa con las demás leyes. Tenemos los impuestos, las retenciones, el efecto de cómo lo realizamos, ¿verdad?, que a la vez pues, se ha convertido en una cuestión muy compleja. Clientes nuestros que en el otro lado manejan cantidades importantes de ventas, nada más tienen la secretaria y un bodeguero. Pero el sistema de control nuestro administrativo, fiscal, hace que tengan de 7 a 8 empleados en una empresa que tiene la misma característica. ¿Por qué? Porque la carga administrativa exactamente que tiene en México las leyes fiscales, ocupas un contador para cada área, un contador que lleve la contabilidad, un contador que lleve la parte fiscal, entonces un contador que sea auditor de la empresa. Entonces existe, ¿por qué? Porque la ley nos exige, es muy rigorista al momento de iniciar, en este caso, de llevar a cabo las operaciones de una empresa. Entonces, volvemos al tema del inicio, ¿no? La reforma fiscal debe iniciar con una simplificación de la aplicación de las leyes. Y también otro punto muy importante, Jorge, que se nos olvida. Hay leyes en países de una economía muy sana, donde sus leyes o incluso hasta sus formatos no han cambiado en 20, 30 años y siguen siendo la misma eficiencia de simplificación administrativa tan sencilla como que generan esa verdadera confianza, ¿verdad?, de que el contribuyente habla y dice la verdad en lo que está entregando, que desafortunadamente esa práctica se ha dejado usar de aquí, empezando por el secreto bancario y etcétera, etcétera. El 90% del trabajo que hacemos nosotros dentro de las empresas es para un efecto fiscal, para un efecto de información fiscal, y se nos ha olvidado que también hay un efecto financiero, ¿verdad?, que es lo que generalmente debe estar trabajando para el objeto por el cual las empresas son creadas, para obtener utilidades, generar fuentes de trabajo, o definitivamente comprar, vender, crecer y hacer que un país tenga más beneficios en la captación de sus impuestos, pero que también sus impuestos, Jorge, pues se vean aplicados destinados al gasto público. Definitivo, ¿verdad? Un tema bastante interesante. Seguimos con el tema, esta es la reforma fiscal deseada. En unos minutos
Regresamos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta cobertura aquí en la Ciudad de México. Estamos a las afueras del Bank United Center en la Universidad de Miami. Nos encontramos en el California's Adventure aquí en Anaheim, California. Les presento la mejor cobertura desde Londres. Bienvenidos a un programa especial. Estamos desde Disney California Adventure. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Te invito a que sintonices Top Pulsar todos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Recuerda que lo mejor de la música está en Top Pulsar. Uniradio 1470, la voz de la gente, como cada mañana, lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Círculo Rosa, tus voces amigas, lunes a viernes de 11 a 12 del día. Uniradio 1470, la voz de la gente. El Pub de la Chapu, con más de 8 años abierto en la ciudad, marcamos la diferencia en la vida nocturna. Su comida, su música y el concepto que nos caracteriza hace de nuestro lugar el punto de reunión perfecto para disfrutar las más inolvidables noches de fiesta. Tú ya nos conoces, el Pub de la Chapu, donde el concepto lo marcas tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Regresamos a este su programa denominado Mundo Corporativo. El día de hoy nos encontramos con el contador público Pedro Trejo. Nos encontramos analizando el tema de la reforma fiscal deseada. Ya vimos cuál fue la problemática. ¿Cuál ha sido la problemática? Principalmente el tema del IVA. Principalmente también el tema de que únicamente 40% de los que participamos en la economía nacional contribuimos al gasto público, existe otro 60% restante que no está contribuyendo al gasto público, de que las disposiciones son sumamente difíciles de aplicar, son situaciones que ha orillado el propio Estado mexicano hacia la informalidad, ¿no? Por tan difícil que es llegar a pagar, en este caso, por el pagador de impuestos sus contribuciones. Entonces, tenemos contado, usted nos trae una serie de propuestas que vienen a implementar o que queremos en este caso buscar implementar en el Estado mexicano para efectos de mejorar la recaudación del mismo. Dígame, contador, ¿cuáles son dichas propuestas? Sí, cómo no. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos definitivamente pues es la agrupación de profesionistas de contadores, ¿verdad? Y de también otras profesiones afines en las cuales se hace este análisis, este desglose, ¿verdad? Dentro de esas soluciones, ¿verdad? Pues estamos viendo puntos muy importantes. Uno de ellos es precisamente pues que dentro de los estímulos fiscales debe adoptarse una estrategia de verdaderos estímulos fiscales a largo plazo y que no nada más sean estímulos para cierto tipo de empresas a niveles internacionales o globales, porque es lo que estamos viendo, ¿verdad? En el caso de telecomunicaciones, etcétera, vemos que realmente son facilidades en las cuales se le puede apoyar, pero sí sentimos, ¿verdad?, que realmente deben de ser genéricas, que deben ser aplicadas absolutamente para todos, porque ese tipo de propuesta que nosotros estamos dando dentro de lo que son los estímulos fiscales también beneficiaría, pero que los dejen a más años también, que les den, que los autoricen y les vean, ¿sabes qué? Esto ya no queda en una regla ni en un reglamento, ni mucho menos, queda dentro de la estructura de la ley del impuesto, cualquiera que fuere, ¿no? Esto para nosotros es muy importante porque le da una tranquilidad al contribuyente, al comerciante. Esa tranquilidad que debemos a largo plazo, sin hacer tantas modificaciones de control interno, modificaciones de que ya el programa lo tienes que volver a mover, o ahora con la nueva ley de seguro social se va a modificar el SUA, con la nueva ley ¿cómo se llama? Ley Federal del Trabajo, pues las nóminas también
también hay que igual actualizar los sistemas de nóminas, etcétera. O sea, eso es lo que hace el agravante todavía más fuerte. Mas, sin embargo, dentro de otras soluciones de propuesta tenemos también el de regímenes preferenciales, que es que haya una sensación de equidad, por lo que consideramos que se eliminen los regímenes preferenciales que no tengan una verdadera justificación económica o social, que eso está muy detectable por parte de la autoridad. Simplificación de disposiciones fiscales, simplificar en serio las disposiciones fiscales de tal forma que facilite su debido cumplimiento y se reduzcan excesivas cargas de administración, como lo comentábamos hace ratito. ¿Qué tan difícil resulta? Pues primeramente, de hecho, desde inscribirte hasta poder hacer el pago respectivo, que necesitas en este caso un especialista para poder realizar los pagos correspondientes. Definitivamente. Cuando muchos de ellos no tienen acceso a un contador público certificado, un buen contador del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que en este caso que les ayude a poder realizar el pago correspondiente. Sí, definitivamente nosotros separamos a la clientela en diferentes rangos, ¿verdad? Aquellos que realmente no quieren saber nada absolutamente ni de la computadora, ni las formas en cómo se tienen que llenar, y la carga se la dejan definitivamente al profesionista, que estoy de acuerdo, no hay ningún trabajo con ellos. La segunda es, ¿sabes qué? Pues necesito una serie de controles administrativos, perdón, necesarios para exigiendo lo que me está solicitando. Hasta ahí, que es complejo, que cada vez crece más. Ahí es donde queremos, ¿verdad?, que la autoridad, ¿sabes qué?, define exactamente hasta dónde, porque hasta para una revisión de auditoría, pues nosotros somos los que tenemos que preparar, elaborar y preparar absolutamente todo eso. La determinación de los impuestos de cada uno de sus renglones y fases, pues también conlleva desde sus hojas de trabajo, las formas de cálculo, que es nuestro trabajo muy profesional, estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Mas, sin embargo, el contribuyente pues dice, pues es trabajo tuyo, ¿verdad? O sea, para efecto de cumplir con sus obligaciones. Y las terceras empresas, que son las que, ¿sabes qué? Yo tengo mi staff, tengo mi equipo, porque tienen los recursos necesarios para hacerlo, y tú, contador, asesórame, ¿verdad? O te vas y revisas, así es. Así es, o el dictamen correspondiente para efecto de confirmar la verificación de sus obligaciones y la asistencia en todos los demás renglones. Mas, sin embargo, dentro de las propuestas de solución también, la seguridad jurídica, que es una condición necesaria para facilitar la justicia fiscal, para atraer inversiones nacionales y extranjeras, que es lo que no existe todavía. Y ahí yo creo que como abogado hago un gran paréntesis en el mismo, toda vez que al momento que la autoridad fiscal inicia sus facultades de comprobación, llámese visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, actos de molestia en contra del contribuyente, violenta esos principios de seguridad jurídica. Pasa por alto todos aquellos derechos que tiene, en este caso, el contribuyente, y ahora sí que va directo a fiscalizar el contribuyente, ¿no? Así es. Desestimando muchas pruebas que en este caso el contribuyente pudo haber presentado dentro del procedimiento fiscalizador. Así es, así es. O sea, por la simple idea de que el contribuyente no efectuó un gasto con cheque nominativo, pues ya te lo vengo a rechazar. Oye, pero es un gasto que yo efectué. ¿Dónde está mi seguridad jurídica como contribuyente que si efectúa un gasto, ¿no? No va a ser rechazado. Definitivamente, esos tipos de renglones nosotros lo vemos ahí con la autoridad. Seguimos una serie de leyes, normas, reglamentos, ¿verdad?, en los cuales muchas veces están contradictorios dentro de la misma ley, ¿verdad? Porque yo te digo, oye, con que tengas el comprobante lo hagas realizado, pero en una regla o en una norma dice que debió haberse enviado de tal y tal y tal forma. Entonces, ¿qué es lo que ordena? ¿La ley, la norma o la regla? Entonces ahí viene precisamente la valoración ante la autoridad, y desafortunadamente, Jorge, se deja al criterio prudencial de la misma autoridad, y ese es un estado de indefensión. Yo estoy de acuerdo. Precisamente dentro de los que es la propuesta de esa solicitud es que haya eso, ¿verdad? Que haya un cambio muy estructural, ¿verdad?, en ese tipo de detalles, para que el contribuyente, el empresario nacional, extranjero, se sienta, claro, que se sienta, oye, yo tengo una estabilidad, una seguridad jurídica, ¿verdad?, de que no me van a criterio de una autoridad me va a afectar mi patrimonio y mi inversión que hago aquí. Afortunadamente, las normas, las reglas, pues cada uno de los despachos de los contadores dentro de nuestra área, que es la del contador público realmente, y más certificado con la especialidad correspondiente, que es para lo cual nuestro Instituto Mexicano junto con el Colegio de Contadores Públicos es lo que hacemos, ¿verdad?, perfeccionarnos, actualizarnos y mantenernos siempre al día para evitar ese tipo de irregularidades que puedan suscitarse en las empresas, o defender también a la vez,
¿verdad?, a nuestros clientes de una u otra manera. Contribuyente, sí. Otro punto importante es la cultura fiscal y el respeto a las leyes, ¿verdad? O sea, no hay absolutamente ningún tipo de proyecto de publicidad donde realmente un efecto preventivo para no llegar a una omisión o alguna falta, ¿verdad?, de alguna regla, un principio, No, una y norma de de hecho, ley. el no propio existe. desconocimiento en este caso de las leyes. Definitivo. El contribuyente en muy pocas ocasiones no tiene ni la menor idea de las nuevas legislaciones que casi diario, que cada 2 o 3 meses Así nos es. vienen a hacer cambios. Así es. Nos vienen a hacer cambios y puede cambiar una resolución miscelánea, un reglamento, una legislación nueva, puede venir a cambiar totalmente el pago de impuestos en México. Definitivamente. Entonces, Así es. ¿dónde está esa permanencia de la legislación fiscal? ¿Dónde está esa seguridad jurídica para los contribuyentes? Que tienes una inversión en México que no sabes a un año cuál va a ser tu perspectiva financiera dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque a los 6 meses a lo mejor ya te cambiaron el impuesto sobre la renta. Definitivo. Sentimos que la autoridad tiene que darnos reformas, modificaciones para que se queden, pero que también que no esté modificando ese tipo de detalles, porque igual, repito, hay empresas o naciones, incluso, países en las que no modifican sus leyes, sus normas y han tenido un éxito maravilloso. Estamos hablando por 15, 20 años, pero si cada 3 meses se están cambiando las disposiciones y luego llega otra reforma, ¿verdad?, donde me modifica y me afecta, entonces, para el efecto de poder hacer mis proyectos y presupuestos bien planeados porque están justificados, ¿verdad?, lógicos, sin invadar absolutamente ninguna de las leyes fiscales, bueno, pues yo puedo planear mis finanzas, mis compras, mis ventas, presupuestar mi gasto y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque me limita, ¿verdad?, el hecho de hacer una proyección, un presupuesto que me pueda determinar el día de mañana ocasionar un costo o gasto fiscal, independientemente pues de lo costoso que es llevar una administración fiscal, financiera y administrativa en una empresa. Entonces, ese tipo de detalles es donde el fisco debe de ser su analogía. Otro punto dentro de lo que es la propuesta de solución es que haya una independencia del SAT para dotar esa independencia como originalmente estuvo contemplando y se puede ver dentro de los países más avanzados. No se tiene esa independencia. El Servicio de Administración Tributaria sigue dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una dependencia total, es una decisión que toma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es una decisión que va a repercutir directamente sobre el Servicio de Administración Tributaria. No, entonces, y además, Jorge, pues debe de estar fundamentado en consideraciones estrictamente profesionales, sin influencia de ningún otro tipo, porque vemos la influencia de algún grupo importante a nivel nacional donde te modifica absolutamente todo y pone sus reglas y sus normas y sus nuevas modificaciones para beneficiar, no sé, al sector telecomunicaciones. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero no apoya a los demás sectores. Yo creo que esos mismos debemos de gozar. Sí, apoya a cierto sector económico que se encuentra en este caso fuerte en el país. Así es, definitivo, ¿verdad? Y yo siento, ¿verdad?, que como una buena manera de ver la situación fiscal dentro de las empresas en México, estoy de acuerdo que de una u otra manera nos comparemos con otros países, pero que no sean con países que realmente tienen un producto interno mucho mayor, un crecimiento que ahora ha estado de auge, ¿verdad? Estoy hablando de China, alguien como Alemania, donde pues durante muchos años han mantenido esas finanzas sanas. Finanzas sanas, por consiguiente, Jorge, traen pues una planeación fiscal y un pago de impuesto interesante. Llega a ser un círculo virtuoso, o sea, si la empresa está generando empleo, va a retenerle a sus empleados el pago del impuesto sobre la renta. Va a haber impuestos estatales que se van a efectuar. Si el empleado llega a tener dinero, va a haber más consumo. Definitivo. Si hay más consumo, hay todo un círculo virtuoso a través del cual se genera mucho más empleo y se genera en este caso mucho mayor pago de impuestos. Y es lo que la autoridad, creo yo, que nunca ha logrado entender. Que ahí tienes mucha razón, que ahí es donde realmente la misma autoridad y el mismo país como México debe comprender que cómo quiere ver un país en crecimiento con un salario mínimo general de 68 pesos o 72 pesos diarios. O sea, no puede ser. O sea, si quiero tener los mismos resultados en crecimiento como los países en crecimiento o en desarrollo total, pues yo creo que debo de pagarle bien
a mi personal, a mi gente, ¿verdad? Para efecto de que también pueda tener un consumo de una vida honrada, decorosa y deseada, ¿verdad? Como debe ser. Ese es el problema que existe ahorita. Y otro problema es de que cambio las leyes, agarro, beneficio, perjudico y ocasiona desempleos. Veamos nada más el ejemplo de la ley de Seguro Social ahorita. La nueva ¿A cuántas ley, empresas le va a afectar directamente? Definitivo, Jorge. Mira, ese es algo... la base. Es algo que no está pensado, analizado, estructurado. Dice, no, aumenta la base y quítale ahora a partir de ya del mes de septiembre se autoriza, en diciembre se echa a andar lo que eran las exenciones que tenía la determinación de salario diario integrado. O sea, que los bonos, los vales, las despensas, etcétera, etcétera, van a formar parte de un gravamen muy fuerte e incrementará el 30% del costo en el Seguro Social y de las nóminas de los empleados. A eso me refiero, que no hay un estudio profesional de ello. Va a aumentar un 30% en este caso la nómina de la empresa, hecho por el cual pues, va a querer seguir la inversión, la poca inversión que hay aquí en México. Así es. Nos encontramos analizando la reforma fiscal deseada, un tema bastante interesante. Regresamos en unos minutos. Muchas gracias. El pub de la Chapu, con más de 8 años abierto en la ciudad, marcamos la diferencia en la vida nocturna. Su comida, su música y el concepto que nos caracteriza hace de nuestro lugar el punto de reunión perfecto para disfrutar las más inolvidables noches de fiesta. Tú ya nos conoces, el pub de la Chapu, donde el concepto lo marcas tú. ¿Quieres saber cómo está la línea para cruzar a Estados Unidos? ¿Quieres saber cómo quedaron los cholos? ¿O ver las fotos de tu artista favorito? Uniradioinforma.com es el único lugar donde puedes enterarte de todo lo que a ti te interesa. Estés donde estés, las 24 horas del día. Uniradioinforma.com te mantiene informado de lo que pasa en Tijuana, México y el mundo. Entérate siempre. Entérate primero en Uniradioinforma.com. Uniradio TV y La Invasora 94.5 presentan las 10 mejores canciones de esta semana. Y ahora conmigo, Janet de Sena en el Top Invasora. Uniradio TV de Top La Invasora. Top Invasora, el Top Invasora. No le cambies. Saúl el Jaguar. ¡Fuga! Y ya sabes, puro Tijuana. Síguenos con lo mejor del ámbito deportivo en Uniradio Deportes. Pues ha llegado al final de esta cobertura aquí en Londres. Estadísticas, análisis, reportajes en Uniradio Deportes de lunes a viernes a las 3 de la tarde simultáneo por Canal 47, 124 Digital y Uniradio 1470. La noticia no tiene tregua, es continua y a veces sorpresiva. En Uniradio TV lo sabemos. 7 días en solo 30 minutos. La semana en resumen. Viernes 7:30 de la tarde por Uniradio TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en este subprograma denominado Mundo Corporativo. Nos encontramos con el contador público Pedro Trejo analizando el tema de la reforma fiscal deseada. Entonces, contador, ya entrando o siguiendo con el tema de la reforma fiscal deseada, pues vamos a ver y siendo reiterativo sobre el tema, únicamente el 40% los que podemos contribuir al gasto público nos encontramos contribuyendo como tal, ¿no? Entonces, tenemos que en México existe una serie de normas, una serie de legislación que es muy difícil para los contribuyentes de llevar a cabo, de cumplir con tal legislación. Entonces, hecho por el cual el contribuyente o el Estado mexicano, perdón, tiene una muy baja recaudación. Según los niveles que trae de recaudación, es el 9.2% del Producto Interno Bruto, cuando países de América Latina recaudan más o menos entre el 15% y países pertenecientes a la OCDE recaudan el 25% de su Producto Interno Bruto por ingresos fiscales. Así es. Entonces, tenemos una baja recaudación. Entonces, ya vimos cuáles son las propuestas que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para mejorar tal situación y nos iremos en este caso a las conclusiones en qué podemos concluir sobre estas posibles reformas que ojalá y nuestros diputados, ojalá nuestros senadores tomen en consideración al día de mañana de hacer el nuevo paquete económico
en este caso para el año 2014. Así es. Nosotros sentimos que realmente la autoridad ya debió haber estado monitoreando a todo el centro empresarial, a todo el Instituto Mexicano, a las demás entidades, a los mismos otros asociaciones correlacionadas con finanzas y efectos fiscales, ¿verdad? Para que de una u otra manera den a conocer los puntos de las alternativas a las cuales México pueda progresar. Efectivamente, si dentro de las soluciones, Jorge, es aumentar la base gravable de contribuyentes, ¿verdad? Que se gestione, se haga una publicidad tan sencilla donde diga cuáles son las características principales para el registro, pero que lo haga en medios de publicidad. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos hacerlo eso, pero que a la vez, ¿verdad? En el momento en que quede registrado, por ejemplo, en la autoridad hacendaria, automáticamente quede registrado con las mismas claves, el mismo registro, obvio, ¿verdad? En las demás dependencias de gobierno, para efecto de que así se homologa la misma firma electrónica en todos ellos, porque es una firma donde podemos nosotros entrar como contribuyentes personalizada para efecto de poder de una u otra manera hacer todas mis operaciones, revisar el expediente, cómo van los pagos, presentar las declaraciones. Así de hecho, la firma electrónica ya se está empezando a utilizar, existe la propuesta ya para utilizarla hasta para la presentación de un amparo. Definitivo, muy bueno. Entonces, el hecho de tener la firma electrónica nos puede beneficiar para muchísimas situaciones. Así es. Entonces, pues creo yo bastante interesantes las reformas que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y aparte, pues vemos también que como el instituto, la sede está en el Distrito Federal, ¿verdad? También hay una correlación muy amigable, ¿verdad? Con ellos, cuando estamos hablando de el mismo Secretario de Hacienda, junto con sus subdirecciones, donde se reúnen, se juntan y se les da las propuestas. Generalmente se les da una base de información muy grande, bien analizada, pero al final de cuentas, Jorge, nada más consideran, sentimos como que aquellos puntos que no van a agravar tanto pues a empresas, no sé, multinacionales o empresas tan grandes como las que puedan tocar los intereses principales de ellos. Más sin embargo, dentro de ellos, por ejemplo, estábamos comentando hace rato la nueva ley de Seguro Social, donde vemos que hay una disparidad muy grande en el incremento al 30% de costos en nóminas y por consiguiente, ¿verdad?, un 32-35% en el pago de Seguro Social a partir de entrando el mes de enero del año siguiente. Entonces, cuando el empresario ve eso, hablando del mundo corporativo, ¿verdad?, pues lo primero que hace es, ¿sabes qué? Pues me voy al efecto de evasión. Ya no los registro a mis empleados. ¿Y qué es lo que es? Volvemos al mismo tema de evasión fiscal y en este caso de que la misma autoridad con sus reformas nos va impulsando hacia la informalidad y eso es lo que viene a ser un problema para la autoridad, pues, que al final de cuentas tiene una baja recaudación. Que el problema está igual que todos. A ver, ¿qué pasa con el Seguro Social? Que es igual, aparentemente sigue en quiebra, no se ha recuperado. Ese equivalente de aumento que pretenden tener los señores, pues si el 60% de su presupuesto es precisamente para las pensiones y la nómina, ¿verdad? El otro restante, pues no sabemos, que estamos hablando del 40%, pues no está destinado para salud pública realmente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles son los que se tienen que, ahora sí, globalizar en el mismo país, ¿verdad? Reestructurar con las demás leyes, homologar para que la Ley Federal de Trabajo también esté con ese mismo estándar, en ese mismo canal, y que los impuestos federales que se deriven de ahí, pues también tengamos una facilidad todavía muy administrativa. Bien dice el comerciante, y te lo puedo comentar cuando hablamos de mundo corporativo en las empresas. El impuesto, los cargas más fuertes, aparte de la renta y los sueldos de salarios, pues son el impuesto del Seguro Social en Infonavit. Y enseguidita vienen el impuesto directo a los indirectos, ¿verdad? Entonces, ahora con las nuevas modificaciones, las nuevas maneras de capturar, de ingresar la información que de una u otra manera la percibe el SAT, en el momento, pues se empieza a ver directamente ya las auditorías directitas sobre un ramo específico. ¿Sabes qué? Sobre sueldo y salarios, tú tienes aquí unas retenciones que no me cumpliste, ven. Y yo estoy de acuerdo, las facilidades administrativas del SAT han estado muy buenas, pero pueden prevenirse.
puedo prevenir que me hagan una auditoría o que me simple y sencillamente el día de mañana tenga que pagar recargos, actualización, ¿verdad? Cuando le doy la facilidad y la accesibilidad administrativa para que se pueda realizar y no lo hace. Entonces, yo siento, igual que en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿verdad?, que si aumentamos la base, que si somos previsores precisamente antes de hacer cualquier aumento o incremento en las leyes o alguna modificación en las reglas o dentro de la miscelánea, donde a veces no hay una incongruencia entre lo que dice la ley y dice esta y lo dejamos al criterio de la autoridad, ¿verdad? Pues cuando hay una seguridad jurídica, ¿verdad?, el empresario trabaja bien. Y cuando hay empresas vigiladas, supervisadas, controladas, bien contabilizadas y fiscalizadas por los contadores especialistas en esas áreas, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Pues ahí reduce el riesgo de cualquier tipo de cuestión drástica, como que tenga que cerrar o que se tenga que esconder. No, y de hecho aumenta la inversión en México. Definitivo, entonces, definitivo, así es. Tema bastante interesante. Entonces, muy interesante la propuesta que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Contador, usted como vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, platíquenos un poco sobre las gestiones que llega a realizar sobre lo que es el Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Nos quedan escasos minutos para terminar el programa, sin embargo, creo yo un tema bastante interesante para el gremio. Sí, cómo no. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos homologa su nombre. Anteriormente teníamos cada uno nuestro nombre de Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Ensenada tiene el de él, Mexicali tiene el suyo. Tenemos regiones por parte del Instituto Mexicano que pertenecemos al Instituto del Noroeste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que lo formamos 10 colegios a nivel noroeste. Precisamente la vicepresidenta, la contadora pública certificada Evangelina Contreras, es nuestra vicepresidenta y orgullosamente pues está en el colegio de Baja California. La finalidad de nuestro colegio, el objetivo es muy sencillo, que es mantener actualizados, capacitados, ¿verdad?, la práctica, ¿verdad?, profesional definitivamente de todos los agremiados, de todos los socios, con esa estricta disciplina con la que nos marca la misma autoridad y las autoridades para que nos mantengamos autorizados. Y creo yo que me toca participar con ustedes, con el Colegio de Contadores Públicos. Un tema bastante interesante, ¿no? Porque tienen diversas comisiones, ¿no? Sí. La Comisión de Auditoría, la Comisión de Fiscal, la Comisión de Seguridad Social, de Finanzas. Así es. Y pues que existe una constante actualización para el gremio, ¿no? Para todos. Digo, independientemente que yo soy abogado, me han acogido muy bien en el Colegio de Contadores Públicos, porque al final de cuentas somos carreras, en este caso, carreras hermanas, que llegamos a ver las situaciones, mínimo las de carácter fiscal, con diversos puntos de vista. Sí, tenemos las comisiones, son 12 comisiones muy buenas, ahí nos integramos los que queramos. Yo, por ejemplo, estoy en la de práctica, actualización fiscal, práctica, porque es mi área, fiscalista, y también estoy en la de comercio exterior y aduanas, y a veces me presento en la de finanzas porque me fascinan las finanzas, pero es algo en el cual tenemos como profesionistas de una manera muy propia, muy particular, ¿verdad?, seguirnos actualizando, darle un servicio a nuestra clientela y hacia la misma sociedad con el compromiso como contadores públicos o licenciados en contaduría, ¿verdad?, de mantenernos siempre actualizados en todos los conceptos a los cuales estudiamos. Aquellas colegas que en 3, 4, 6 meses no estudian, no analizan alguna reforma, una modificación, quedarían absolutamente obsoletos y darían un servicio profesional no competente y ocasionan costos y gastos y multas para las empresas. Ese es un renglón muy importante que nosotros cuidamos, por eso siempre los invitamos. Con la constante actualización que tiene el Mexicano. Tenemos puntos, ¿verdad?, para mantenernos siempre certificados, actualizados. Y que los obliga, de hecho, en este caso ustedes. Así es, nos obliga porque para poder dictaminar incluso, pues debemos tener refrendado nuestra certificación. Para poder revisar los estados financieros. Y los no certificados también, porque es muy importante, ¿verdad?, decirles que formamos una variedad muy importante, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un total de 384 colegas aquí agremiados, formamos un equipo muy bueno, invitamos a los demás colegas también a formar parte de nuestro Colegio de Contadores dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Estamos ahí en Salvador Novo, a una cuadra enseguida de la Canaco, en la zona del río, y realmente nuestro objetivo es mantenernos profesionalmente, éticamente también, ¿verdad?, pues bien actualizados. Y además
también tenemos sentido humanístico en algunos puntos y detalles. Tenemos nuestras instalaciones donde damos nuestras pláticas, cursos, invitamos a personalidades como a ti, ¿verdad? Porque realmente eres un gran expositor, has causado ahí una sensación muy amena en todos los colegas y lógico, formas parte de nuestro colegio en una manera honorosa, ¿verdad? Son bienvenidos porque también van licenciados, también van de una u otra manera de otras carreras dentro de las comisiones. Estamos por reglamentar ese detalle para efecto de que también formen parte como socios honoríficos dentro del colegio. Definitivamente sería un honor pertenecer al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Contador, le agradezco su presencia, le agradezco su plática, un tema bastante interesante. Ojalá nos pueda acompañar en alguna otra ocasión. Sí, con todo el Muchísimas gusto. gracias. Gracias. Nos vemos en su programa denominado Mundo Corporativo. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.